Mientras me encontraba en un trabajo específico, pude tener una conversación entre varias personas que habían presente ahí y por supuesto, como suele ocurrir, Dios siempre lleva la conversación a cosas de Dios. Y uno de ellos, cuando hablaba de Dios, se le notaba en el rostro una especie de resentimiento en contra de Dios. El hombre tenía sinceramente un resentimiento en contra de Dios. Y según fue avanzando la conversación, pude ver que ese resentimiento se generaba a consecuencia de que este hombre había tenido una hija y la hija le había nacido con problemas de tipo mental. Y por supuesto el hombre se sentía totalmente resentido con Dios porque la hija le había nacido de esa forma. Bueno, según yo pude ver que el resentimiento crecía, no pude quedarme quieto o tranquilo viendo que un hombre que no tiene ni la menor intención de agradar a Dios, que venga a sentirse resentido en contra de Dios y hablar de forma de la que él estaba hablando en contra de Dios. Así que tuve que entrar a hacerle algunas preguntas a aquel hombre, ¿no? Y le dije yo, apuesto que a ti no te dio ni la mayor importancia, no tomaste en cuenta para nada la voluntad de Dios cuando te acostaste con la mujer que te dio a luz esa hija. Ni siquiera te importó Dios a ti si esa mujer era casada, si era soltera. No tuviste ni siquiera el más mínimo pensamiento hacia Dios. Pero cuando te nace la niña enferma mental, entonces ahí tú te acuerdas que hay un Dios y empiezas a sentir ese resentimiento que te va a llevar a terminar en el infierno si no te deshaces de él. Yo acostumbro a ser bien claro cuando tengo que decir las cosas. No me interesa si le caigo bien a la gente o no. Me interesa que la gente escuche la verdad. Bueno, ahí al hombre se le bajó un poquito la temperatura y yo pude cambiar el tema y empezar a hablar más de Dios. En lo que dice relación a la salvación y que es lo más importante, ¿cierto? Bueno, debido de eso quiero justamente hacer una reflexión sobre el resentimiento. El resentimiento tiene consecuencias a largo plazo y a menudo son bastante inesperadas. Aunque la amargura echa raíces en la mente, puede extenderse a otros aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, la hostilidad que un hombre siente hacia su padre puede afectar su relación con su esposa, su desempeño en el trabajo o la participación en alguna congregación o algún grupo en el que él esté participando. La mayoría de la gente nos damos cuenta de que el resentimiento afecta la mente, pero ¿ha notado usted el costo físico que puede representar para nosotros también un sentimiento de amargura? Este sentimiento de amargura desencadena tensión y ansiedad que pueden afectar desde los músculos, imagínese usted, hasta el equilibrio químico en el cerebro. Con el tiempo ese tipo de estrés va debilitando al cuerpo y un cuerpo débil va haciendo que ese resentimiento también cause conflictos espirituales que dificulta el crecimiento de un creyente, en el caso de los cristianos, con el Señor. Puede sofocar la oración, la puede anular, la puede dañar, la puede entorpecer de alguna forma y hacer que la adoración sea un tanto hipócrita. Esto se ve a que es difícil alabar
de verdad al Señor mientras se trata de justificar o de ocultar algún tipo de pecado, y el resentimiento empaña el testimonio de una persona delante de Dios. Es por eso que el Señor se preocupa tanto de nosotros al enseñarnos a perdonar. Perdonar significa renunciar a la amargura. También significa perdonar, denunciar a un derecho, imagínate tú. El derecho de cuando a ti te hacen algo mal, algo injusto, algo ilegal incluso, y que tú tienes el completo derecho de reclamar Sin embargo, tú, al perdonar, abandonas o desechas tu derecho de hacer justicia y la dejas en manos ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Recordemos que el Señor lo dice bien claro: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Todo esto a pesar de haber sido maltratados tanto psíquicamente como físicamente. Esto yo lo he visto, por ejemplo, recuerdo una mujer que había sido violada por su padrastro cuando ella tenía unos 14, casi 15 años, y ella se llenó de resentimiento, y el resentimiento la estaba llevando a hacer cosas muy malas. Y gracias a Dios que se convirtió al Señor, y lo primero que hizo fue a perdonar al padrastro. Imagínate, ella fue a perdonar al padrastro. Y cuando llegó allá se encontró con la sorpresa que el padrastro, desde el momento en que él la violó, ella se fue de la casa, no volvió nunca más. Y desde ese instante el padrastro dejó de tomar, porque justamente la violó cuando estaba borracho. Y el hecho de que ella se fuera de la casa, él comprendió lo malo que había hecho y dejó de tomar. Y ahí hubo una reconciliación que le hizo bien a los dos. Por eso que el Señor siempre nos pide que tenemos que perdonar, no importa lo malo que nos hayan hecho. Por ejemplo, cuando vamos a orar, en Marcos 11:25 dice: y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros todas vuestras ofensas, ¿cierto? Entonces, es ahí la preocupación que Dios tiene para con sus hijos al enseñarle a perdonar. Pero ¿qué es el resentimiento? El resentimiento es una emoción compleja y persistente que surge como respuesta a una percepción de injusticia, una ofensa o un daño causado. Se caracteriza por un sentimiento de amargura, de ira y una cierta hostilidad hacia la persona o a la situación que se considera responsable de haber causado ese dolor específicamente. A menudo el resentimiento va acompañado de un deseo de venganza o de que se haga justicia, que a veces esas dos palabras se suelen confundir. El origen de la palabra resentimiento tiene raíces latinas y se compone, por ejemplo, de re, y re es un prefijo que indica una repetición, y también significa una intensidad, o sea, algo repetitivo e intenso. Y sentiré, verbo que significa sentir, es decir, es un sentir de amargura, de hostilidad, de ira, que se hace un círculo vicioso. Por lo tanto, puede interpretarse como volver a sentir o sentir intensamente esa emoción negativa relacionada con el evento que te causó dolor. La etimología refleja la naturaleza persistente del resentimiento, ya que implica revivir repetidamente todo el dolor causado en el momento en el que se causó. Esto por espacio de mucho tiempo y a veces años. Un ejemplo de resentimiento, por ejemplo, imagina una persona que fue despedida injustamente de su trabajo, y a pesar de haber pasado varios años desde ese suceso, sigue sintiendo la ira y la amargura hacia su antiguo empleador. Esta persona puede experimentar dificultades para encontrar un nuevo trabajo, ¿cierto? Y lo que refuerza su resentimiento al haber sido tratado injustamente. Es decir,
Mientras más les cuesta encontrar trabajo, al sentir la frustración de no haber sido considerado para un cierto trabajo, automáticamente a él le recuerda el por qué él está sufriendo esa situación que es culpa del empleador que lo despidió. En este caso, el resentimiento se manifiesta como un sentimiento de injusticia o una dificultad para dejar atrás el pasado. El resentimiento tiene varias características. Podemos nombrar 5 de ellas. Por ejemplo, es la persistencia. Puede durar años, de daño, incluso décadas. Es negativo. Se enfoca en los aspectos negativos de la situación específica. La rumiación implica pensar repetidamente en el evento que causó el dolor. Se le llama eso rumiación, es decir, volver siempre a acordarse del momento, ese momento que le sintió el dolor físico, mental o espiritual, el que sea. El deseo de venganza se acompaña a un deseo para hacer daño a la persona que causó ese sufrimiento. Ahí ya la cosa se pone más peligrosa. Y por último, la dificultad para perdonar. Volvemos nuevamente al perdón, ¿cierto? En el caso de nosotros los cristianos, que Lucifer, Satanás, siempre va a intentar utilizar los sentimientos, y en este caso el resentimiento es algo tan favorable para el trabajo de Satanás, que siempre lleva a la gente a cometer homicidio, a cometer cualquier tipo de barbaridad. Las consecuencias del resentimiento también tienen sus distintos factores, por ejemplo, problemas de salud, aunque usted no lo crea. El estrés crónico asociado a un resentimiento puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos y trastornos del sueño, imagínate. Las dificultades en las relaciones con los demás. El resentimiento puede dañar las relaciones tanto como amigos, familiares, compañeros de trabajo. También hay un aislamiento social. Una persona que está acostumbrada a no ser un solitario. Las personas resentidas pueden tender a aislarse de los demás, pero como él no es un solitario, le va a causar daño. ¿Me entiende usted? También está la baja autoestima. Puede erosionar la autoestima y la confianza en sí mismo. Y por último, la obsesión, que la persona puede obsesionarse con la injusticia percibida y dedicar una gran cantidad de energía, tanto de tiempo, mentalmente, a revivir el momento que le causó ese dolor. Por eso que se llama resentimiento, porque se va viviendo continuamente eso y le vas dando y se va volviendo prácticamente un círculo vicioso. Ese es el resentimiento. Y el resentimiento tiene una cura, y esa cura se llama perdón. Por eso que el Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar al que nos ha hecho algo mal y dejar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué dejar lugar a la ira de Dios? Porque si tú te vengas tú mismo, tal vez tú no comprendas el motivo por el cual aquella persona te hizo algo mal a ti. Y a lo mejor esa persona estaba sufriendo algo que, si tú lo conocieras, dirías, ahora entiendo por qué me trató de esa forma, o por qué me hizo lo que me hizo, porque esa persona está dañada psicológicamente o espiritualmente. Por eso que el Señor nos enseña a perdonar. Y los seguidores del Señor Jesucristo, justamente la iglesia primitiva, lo aprendió muy bien. Lo podemos ver en Efesios 4:31, donde dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y voces y maledicencia, sea quitada de vosotros y de toda malicia. Pero usted dirá, bueno, pero no dice nada de resentimiento. Justamente, la amargura, el enojo, la ira, levantar la voz, maldecir, son generados por un resentimiento.
El resentimiento suele generar eso que está pidiendo Efesios, que debemos desechar. En Hebreos 12:15 dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, y que ninguna raíz de amargura brotando os impida por ella muchos sean contaminados. Tenemos que el resentimiento se puede contaminar un ambiente. Digo porque un resentido, sintiendo esa amargura de resentimiento, va a generar en que el demonio que tiene al lado tenga más fuerza para moverlo a él a cambiar un ambiente. No sé si usted me puede entender de lo que estoy hablando. Suele ocurrir cuando, no sé si a usted le habrá ocurrido que alguna vez lo invitan a un almuerzo, a una cena, unos amigos del trabajo, y antes de que usted llegue a la casa, ese amigo suyo se pelea con la señora. Y cuando usted llega, encuentra que hay un ambiente muy pesado ahí. Hay algo así, y usted se siente totalmente incómodo. Bueno, ese ambiente que se produce ahí de dos personas que se han peleado, que se quieren pero están peleados, el resentimiento genera un ambiente parecido pero en el mundo espiritual, dándole más poder al demonio que está detrás de esa persona, y el ambiente que rodea a ese resentido contamina a los que están cerca de ella. Lo malo que es el resentimiento. Un resentimiento, aparte de cerrar la puerta en la cara a esa persona para la salvación a través de Jesucristo, y la puerta es difícil de abrir, porque como vemos, el hombre va formando un círculo vicioso en su mente, un círculo vicioso en que, imagínese, está culpando a Dios por algo que Dios no tiene la culpa. ¿Le mandó Dios a ese hombre a acostarse con la mujer esa cuando no tenían por qué haberse tenido relaciones sexuales si no estaban casados? ¿Le mandó Dios a hacer eso? No. Aparte de haber hecho eso, ¿se cuidaron para no engendrar un hijo sin querer? Porque lo unió solamente discúlpeme, pero lo unió una calentura sexual, una pasión, y eso es pasajero, es efímero. ¿Estuvo ahí Dios metido? No, po. Ni siquiera le pidieron explicaciones, ni permiso, ni tomaron en cuenta a Dios para nada. Pero después que le salió mal el resultado de esa relación y nació una niña enferma, el hombre se resiente inmediatamente y culpa a Dios. Ay, ¿por qué esto a mí? Como si fuera muy bueno él. Como si él fuera un santo que no le hace nada mal a nadie. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Menos mal que bajó la cara, porque no llegué al momento de decirle con qué cara venía a hablar en contra de Dios o sentir algo en contra de Dios pidiéndole explicaciones si tú eres un inmundo humano caído de la gracia de Dios, como todos los seres humanos somos. Ningún ser humano tiene ni siquiera una pizca de derecho de llamarle o pedirle explicaciones a Dios. Todas las cosas malas que pasan en este mundo se generan en dos partes distintas. Primero, son generadas por Satanás y sus huestes. Y segundo, son generadas por nosotros mismos. Así de fácil. Y todo lo bueno, todo lo maravillosamente bueno, perfecto y sano, proviene de Dios. Así que no tenemos nada que pedirle explicaciones a Dios, ni ser rencorosos con Dios. Si tú eres rencoroso con Dios, te vas a perder. Te va a llevar Satanás al infierno y de ahí no vas a salir. No importa que te llames cristiano,
todo lo que quieras, pero si eres un resentido, vas a terminar mal. Perdona a tu prójimo para que Jesús te perdone cuando tú le pidas perdón. En el cristiano no debe vivir nunca esa frase que tienen mucho en el mundo de no, yo no voy a perdonar a nadie, no tiene perdón de Dios. ¿Quién dice eso? Una persona que no conoce a Dios. El resentimiento, recuérdelo, es un problema mental que se transforma en una enfermedad espiritual. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.